Estimados estudiantes, quiero hacer este video con el objetivo de poder suplir una web conference en la que tuvimos bastantes inconvenientes técnicos con mi computador y con el Adobe Connect, etc. Espero que por este medio, ya en reproducción, ustedes puedan también seguir como en la charla. Vamos en la misma sintonía, como desglosar un poco más lo que ya abordamos en el saludo del foro. Vamos a trabajar el arte y el origen del hombre. Sin embargo, pues aquí hay muchas consideraciones nada más a partir de este título. Si pudiéramos hablar de la evolución en un año, entonces podríamos pensar en un calendario cósmico como lo habló Carl Sagan. Y entonces en el primer segundo del 1 de enero sucedería el Big Bang. Ese Big Bang no duraría mucho. Y mediados de febrero se estarían apareciendo las primeras estrellas. Esto no lo sabemos realmente por lo que ven los telescopios y por modelos de la física. Solo hasta mayo, mediados de mayo, aparecería nuestra hermosa Vía Láctea. Y en ella solo hasta septiembre se formaría el sistema solar. Muy poco después de la aparición de la Tierra realmente aparecería la vida como tal. Es un lugar tan propicio, tan bellamente propicio para la vida, que no tardó. En octubre ya había oxígeno proveniente de la fotosíntesis que hacían algunas plantas, ¿no? En noviembre ya había células eucariótidas con núcleo y en diciembre se daba la maravillosa vida multicelular. Es decir, que en un mes todo el desarrollo de la vida está en un mes. Si fuéramos a ver ese mes, los primeros vertebrados serían el 18 de diciembre. Los peces con mandíbulas saldrían el 20. Los insectos el 21, los anfibios el 22, los reptiles el 23, la Pangea sería el 24. Los dinosaurios empezarían a habitar durante el 25 de diciembre como un regalo de Navidad. Y los primeros mamíferos ocurrirían el 26 de diciembre. El 27 aparecerían las primeras aves. El 28 de diciembre nos alegrarían las flores. El tiranosaurio Rex reinaría el 29 de diciembre, pero su extinción se daría nada más el 30 de diciembre. Es decir, que en el último día se dio el origen a nuestra especie humana. Ese 31 de diciembre, en la mañana estarían los primeros monos, pero solo hasta las 8 de la noche se separarían los humanos de los chimpancés. Los primeros humanos caminarían erguidos a las 9:25. A las 10:30 harían las primeras herramientas bifaciales de roca. Nuestro antecesor del humano moderno estaría a las 11:52 de la mañana. La migración humana de África al resto del mundo se daría en los últimos 4 segundos.
Si fuéramos a pensar ese último segundo, nos daríamos cuenta tal vez de la insignificancia de este bípedo, ¿no? Donde en ese último minuto, estaríamos en las cuevas hace 50 segundos. Egipto estaría hace 30 segundos y los primeros dinastías chinas estarían hace 15 segundos. Buda nacería hace 6 segundos. El Antiguo Testamento se escribiría hace 9 segundos. Colón llegaría a América hace solo 1.2 segundos de años. Es decir, somos realmente pequeños ante la dinámica de evolución tan profunda que se ha dado desde ese Big Bang. Y siempre nos vamos a hablar de la evolución del hombre. Nunca la planteamos de la mujer también. Entonces, en ese sentido, quiero que la observemos como la evolución del ser humano y cambiemos ese título que es aparentemente tan normal y coloquial. La evolución humana se remonta a hace más o menos 7 millones de años, donde en el 2001 se ha encontrado el antecesor más antiguo de los homos. Se encontró en Chad. Hace más o menos 6 millones de años, en Etiopía se encontró otro Australopithecus cadava. Y posteriormente hay varios Australopithecus ramidus o el Australopithecus amanensis, como esos antecesores. Voy a intentar mostrarlo con el cursor aquí en esta zona, como esos antecesores a nuestra especie, a esta línea que estamos aquí. Perdón. De esa línea, de ese antecesor que nosotros tenemos, hay uno que juega un papel sustancial, que es el Australopithecus afarensis. Fue encontrada en 1974 en Adar, Etiopía. Y quiero leerles cómo Donald Johanson escribe en una especie de novela titulada El primer antepasado del hombre, Lucy, el esqueleto homínido más antiguo conocido hasta hoy, cómo habla sobre el hallazgo de este Australopithecus afarensis. Tom y yo exploramos durante un par de horas. Era ya cerca del mediodía y la temperatura se acercaba a los 43 grados. No habíamos encontrado mucho. Unos cuantos dientes de caballo pequeño extinto, llamado hiparión, parte del cráneo de un cerdo, también extinto, algunos molares de antílope, un fragmento de una mandíbula de mono. Teníamos ya grandes colecciones de todo eso, pero Tom insistió que nos lleváramos también esas piezas para añadirlas a su puzzle general y hacer encajar todo el conjunto. Lo tengo todo, dijo Tom. ¿Cuándo volvemos al campamento? Ahora mismo, le dije. Pero retrocedamos por ahí y exploremos el fondo de aquel pequeño barranco. El barranco en cuestión estaba detrás mismo de la cresta de la elevación donde habíamos estado trabajando toda la mañana. Otros colaboradores lo habían explorado completamente por lo menos 2 veces, sin encontrar nada interesante.
Sin embargo, consciente de esa sensación de suerte, que no me había abandonado desde que me desperté, decidí dar una última vuelta. No había casi ningún hueso en el barranco, pero cuando nos disponíamos a regresar, noté la presencia de algo situado a medio camino de la pendiente sobre el suelo. Este es el trozo de un brazo de homínido, dije. Imposible, demasiado pequeño, será algún tipo de mono, dijo Tom. Nos arrodillamos para explorarlo. Demasiado pequeño, repitió Tom Gray. Moví la cabeza negativamente. Homínido. ¿Por qué estás tan seguro? Preguntó. Porque la pieza al lado de tu mano también es de homínido. ¡Dios mío! Exclamó Gray y la cogió. En la parte posterior era la parte posterior de un pequeño cráneo. A un poco más de 1 metro había una parte de fémur. El hueso del muslo. Dios mío, exclamamos de nuevo, nos incorporamos y empezamos a ver otros trozos de hueso en la pendiente, un par de vértebras, parte de una pelvis, todos ellos de homínido. Un pensamiento increíble cruzó mi mente. ¿Y si todos aquellos huesos ajustaran? ¿Podrían ser partes de un único esqueleto primitivo? Nunca me había encontrado con ningún esqueleto así en ninguna parte. Más adelante, ellos cuentan que llevaron todas esas piezas. Por la tarde, todo el campamento estaba en el barranco, hurgando el yacimiento, preparándose para un trabajo exhaustivo de recogida, que al final ocupó 3 semanas. Sin embargo, esa noche, organizando las piezas, parecía todo encajar a un solo individuo. Después de un examen preliminar nos resultó muy difícil decirlo porque nunca se había descubierto nada parecido. El campamento vibraba de excitación. En la primera noche nadie se metió a la cama. Nos la pasamos hablando sin parar, bebiendo una cerveza tras otra. Había un magnetófono en el campamento y la canción de los Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds resonaba en el cielo nocturno, una y otra vez al máximo volumen, reflejando nuestro propio entusiasmo. En algún momento de aquella velada inolvidable, no recuerdo en qué momento, el nuevo fósil asumió el nombre de Lucy, y desde entonces se ha conocido así. Aunque su nombre auténtico, su nombre de registro en la colección de Adar es AL288-1. Con ese relato de Donald Johanson, pues contamos ese Australopithecus, que era una pequeña mujer, caminaba bípeda, era erguida, y que tenía una capacidad craneana entre 375 y 500 centímetros cúbicos. Esta es nuestro antecesor y obviamente después de 1974 se han encontrado muchos otros elementos que nos ayudan a reconstruir ese Australopithecus afarensis. Con él se daría origen luego a otro tipo de Australopithecus diversos, como el Gari en Etiopía, como el Australopithecus africanus en Sudáfrica, como el Parafontus australopithecus en Kenia. Y a la par de ella viviría el Kenyanthropus pylopius, que obviamente se encontró en Kenia, África.
con Lucy en el camino también encontraríamos las primeras herramientas de piedra. Ya hablamos también de unos caminos posibles que no están muy certeros, unos eslabones entre especies que no conocemos y unas especies conocidas. Lucy daría lugar posteriormente al Homo ergaster, que se encontraría en Kenia, y al Homo erectus, del cual seremos su antecesor. El Homo ergaster más o menos sería el antecesor de lo que nosotros conocemos luego como Homo heidelbergensis y posteriormente como el del Homo neandertal, que sería esta línea superior. Y también a una línea que sería el Homo erectus, que se extinguió antes, posiblemente el primer homínido en salir de América, de África, perdón, y de ir hasta Indonesia, donde se le conoce como el Homo florensis o el Hobbit. El Hobbit. De ese Homo antecesor, que tenemos pruebas incluso de 800.000 años en España, tenemos también pruebas de que hace unos 600, 400.000 años ya estaba en Alemania y pudo haber enterrado sus muertos y adquirir un lenguaje primitivo. Es ya una conciencia de la muerte. Estamos hablando de hace 600.000 años a hace 400.000 años. Ese Homo heidelbergensis dio origen al Homo neandertal, que se le conoce desde hace ya mucho, y al Homo sapiens. Entonces aquí en esta gráfica vemos el Homo ergaster como nuestro antecesor, luego de Lucy. Daríamos al Homo erectus, ese Homo antecesor, Homo heidelbergensis también se le conoce, que da origen al Homo neandertal y al Homo sapiens. Cuando el Homo sapiens queda solo y se le conoce como una única especie, pasa a llamarse Homo sapiens sapiens, es decir, doblemente sapiente. Por ADN, esto también nos lo confirma. En ADN nosotros conocemos de un origen en África. Aquí tenemos un mapa de dispersión del ADN. Está en miles de años, es decir, que hace 170.000 a 130.000 años salió el hombre de África a recorrer Europa, a recorrer tal vez primero Asia. Hace 70.000 años posiblemente va por todo el sudeste asiático hasta llegar a Australia, donde hay unas pruebas muy antiguas de esa población. Sin embargo, no está muy claro ese caminar, ese trasegar por esa zona. Ya hay pruebas en distintos lugares en Europa, hace 70.000, 60.000 años, con plena certeza. En Asia y en lo que se conoce como Rusia, todas esas partes del norte de China, etc., va a estar hace 35 millones de años, donde
hay un periodo muy frío que congela ese paso de Asia a América en el estrecho de Bering, dando origen pues a una cubierta de hielo en la última glaciación que permitió el paso terrestre de una línea de grupos que llegaron a América hace 25 millones de años y que estamos hablando en Sudamérica de unos 15.000 años. El sitio más antiguo en Sudamérica, Monteverde, está datado hacia los 22.000 años, como una gran excepción. Pero que más o menos, incluso en Colombia tenemos fechas de 17.000 años en Tocaima, de abrigos rocosos, etc. Y que con certeza hace 15, 16.000 años están en América. Sin embargo, hay otras migraciones posteriores por mar, ya luego de haberse calentado un poco más la tierra, y que eso va a dar a la población amerindia de la cual nosotros descendemos. En el Paleolítico inferior, entonces, tenemos que África estaba hay una zona que se conoce como la garganta de Olduvai, que es esa línea roja, que por sus movimientos tectónicos han generado que lo de abajo pase arriba y que los fósiles antiguos salgan a la luz. A dar el primer punto azul aquí es donde se encuentra Lucy, y todos estos son sitios de los distintos tipos de Australopithecus. Después de ese trasegar de Australopithecus, donde tenemos a Lucy sonriéndonos, una mujer muy joven, murió joven, pero que para esa época posiblemente ya había tenido dos partos. Nos vamos a tener una cultura de tallas líticas, como la vamos a conocer, como la cultura de Olduvai y la cultura achelense. Todas estas herramientas pertenecen a los antecesores de Lucy y a Lucy, no a los homos. Todo este género de Australopithecus usaba herramientas de piedra, se hacían por medio de percusión. Hace más o menos 1 millón de años ya empiezan las tallas por un lado y por el otro, eso es decir, generando herramientas bifaciales. ¿Se acuerdan? En las lecturas fueron nombradas. En el Paleolítico Medio hay una cultura muy interesante que hace más o menos 200.000 años, que es la cultura musteriense. Se habla de 200.000 años como conocido, aunque la cifra se puede ir mucho más atrás, hasta los 400.000 años, por algunas pruebas que se han hecho en contextos arqueológicos europeos. Pero digamos que esa cultura musteriense de hace 200.000 años, ya plenamente fundada, estamos hablando de esa coexistencia del hombre hábiles, el Homo sapiens y el Homo neanderthal como 3 especies distintas, y que estaban compitiendo por recursos y por sitios de vivienda. Estos sitios de vivienda predilectos para ellos pues van a ser las cavernas, en la gran mayoría, cavernas que se van a encontrar en algunos lugares de Europa, al norte de Francia, o hacia la zona de Israel, del Oriente Medio, porque es allí donde se dan las primeras migraciones. Ya acá tenemos una industria lítica donde se puede
obtener lascas por medio de unos golpes que se le conoce como la técnica Levallois. Y ya es muy interesante el encontrar aquí material que se distingue del Paleolítico inferior. En el Paleolítico inferior encontramos rocas burdas, talladas tal vez para romper huesos y sacar de su interior la médula, el tuétano, lo que hace la tía morronga comúnmente, que es chupar el tuétano del hueso de pollo, es tal vez lo que, gracias a ese procedimiento, que somos inteligentes, porque nos aumentó la capacidad craneana. Nosotros al inicio éramos carroñeros porque éramos seres muy débiles para ser cazadores, pero que ya en el Paleolítico Medio estamos en el proceso ya de ser cazadores, de empezar a cazar, de empezar a recolectar, además de cazar. Y por supuesto el cambio en la técnica, donde vamos a encontrar este tipo de lascas como raspadores para quitar la carne de los huesos, es decir, que ya hay un acceso a carne, no solo a carroña. Uno de los sitios en Europa más interesantes que hay es Atapuerca. Atapuerca queda en el norte de España, donde ya hace más de 30 años se está haciendo estudio. Allí se encontró ese Homo egaster como Homo antecesor al Homo heidelbergis y al Homo neandertal. Nosotros tenemos tal vez certeza de que el Homo sapiens evolucionó en África y que luego salió, es decir, que las primeras migraciones las hace el Homo neandertal, que era un ser grande, de huesos fuertes, pintado un poco como con unas facciones muy burdas, y eso se debe básicamente a si bien el cráneo hay una prominencia en sus cejas. Esa prominencia es para que no llegue la luz directa, se llama arco superciliar, y nosotros lo tenemos más bajito y por eso tenemos cejas ahí, para que no nos dé la luz directa del sol. En ese momento seguramente la luz directa y con el contacto tal vez de mucho hielo y esa existencia dura en esa época tan fría, generó tal vez esas facciones. Este que vemos aquí, ese cráneo tal vez antiguo más construido, que se llama Miguelón, es un cráneo de ese Homo antecesor. Y quiero que vayamos a Atapuerca. Este es el Museo de Atapuerca, se los presento, donde pues podemos dar un paseo por sus instalaciones. Es un trabajo que viene haciendo Turismo de Castilla y León para mostrar los distintos momentos de la evolución que ha dado Atapuerca, ¿no? Es en esas comparaciones de hombre. Todas estas flechitas va a dar información sobre piedras de sílex, sobre otros contextos. Ustedes pueden visitarla y darle más clic en eso. También de forma interactiva podemos ir al yacimiento de Atapuerca, es este. Esta es la entrada del espacio de excavación,
y es lo que se conoce y le permiten conocer a los arqueólogos, ¿no? Todo esto, digamos, está fragmentado en distintos sitios que se permiten ver. Ustedes pueden ir a la Gran Dolina, podría ser esta. Ay, creo que me salí, me fui lejos, aquí, a la Gran Dolina. Y pueden ver pues esa garganta, ese espacio de excavación. Aquí, por ejemplo, visitarla más. Aquí está otro espacio que es la ruta del yacimiento, y como contexto arqueológico es uno de los más importantes, ¿no? Bueno, después de este paseo aquí por Atapuerca, y el Museo de la Evolución, luego volveremos a ver otro espacio, pues aquí nosotros estuvimos ahorita aquí, ¿no? En la Cueva de Siles y la Cueva Mayor, en ese espacio, ¿no? Ahí Cima de los Huesos, que es el más antiguo y muy interesante. O sea, esa es la panacea de los arqueólogos. Y aquí es donde nosotros entramos a pensar qué pasó con los neandertales. Y se ha encontrado en la Gran Dolina pruebas de canibalismo, donde seguramente hubo una presión, una guerra intertribales entre neandertales, entre los Homo habilis y Homo sapiens, por presión por lugares de habitación, de economía, de cacería, etc. Y en esa presión pues se hizo canibalismo, prácticas de canibalismo, pero también sabemos que hay prácticas de interrelación sexual entre los grupos neandertales y los sapiens, y que nosotros compartimos distintos códigos genéticos de ellos, ¿no? Es decir, no los comimos o no los comimos de una u otra manera. En Atapuerca, la Cima de los Huesos, se encontró pues esta reconstrucción que podemos hacer ahí de ese Homo enteberis, ese Homo neandertal y ese Cromañón, como se le llama en ese momento. Nosotros podemos pensar que tendrían un máximo de 1,70 de estatura esos, y el neandertal era mucho más bajo y más rechoncho, por así decir, mucho más fortacho, que tendría unos 70, unos 60 de estatura, mientras que nosotros como ya estamos sobre el 1,90, ¿no? Entonces son gente grande, dispuesta a vivir las inclemencias del frío, ¿no? Se recuperaron algunos elementos de hueso que tienen tallas, y por lo tanto ya esto nos indica que el surgimiento del hombre siempre está presente el arte. Desde estos momentos en que ya no solo hay herramientas, sino la decoración de esas herramientas, es que ya estamos empezando a hablar de arte, ¿no? Posteriormente viene el Paleolítico Superior, que es un periodo donde están los últimos 35.000 años a 10.000 años. Este es periodo de frío, pero que también hay fríos y un poquito más de calor, espacios de glaciación e interglaciación. Se van a crear unas industrias líticas, unas formas de trabajar la piedra que va a servir como marcadores temporales. Entonces va a hablarse de una cultura
chatelperrotiense, una cultura auriñañense, una cultura gravetiense, una cultura solutrense y una magdaletiense. Pensemos que estamos compartiendo historia en la cultura gravetiense en adelante con América del Sur y que nuestros sitios van a estar en medio de esa cultura magdaleniense y que obviamente van a tener cosas distintas y por supuesto aquí van a tener nombres distintos. Pero vamos a ubicarnos en ese periodo de edad. Ese paleolítico superior va a ser una explosión de sitios de estos Homo sapiens sapiens de distintos tipos y vamos a tener, por ejemplo, sitios emblemáticos como la cueva de la cueva de Altamira, esta aquí en el norte de España está Altamira, aquí en la parte franco-cantábrica, que en estas montañas, pues obviamente va a ser sitio de cuevas, la Fox Cova, las Grajas, la Pieta. En Italia, en Levanzo, va a haber sitios del Paleolítico. En Italia incluso hay museo del Paleolítico, pero también pues incluso se va a llegar hasta Rusia, en Capova, donde vamos a encontrar sitios que nos van a contar ese paso del hombre de Europa hacia América. La cueva de Lacro es una de las, yo creo que es la más insignia, es patrimonio de la humanidad, obviamente no se puede visitar, no se puede ir, entonces para eso pues no nos queda más que ir de forma virtual, visitarla. La cueva de los toros. Aquí ya se empieza a ver los dibujos pareteales, el divertículo axial. Ahí vamos a ver como esas bellezas que tiene la cueva y porque pues es uno de los sitios de patrimonio de la humanidad tan cuidado, tan celosamente cuidado. Esta es una construcción entre que ni siquiera se permite fotografía pues porque la foto ahí puede entrar a destruir con la luz este tesoro. Ya hay algunas partes que obviamente no se puede entrar es porque ya se estaba empezando a deteriorar, ¿no? Entonces se han hecho estos procesos de digitalización y en internet ustedes pueden encontrar no solo sino lugares donde pues se cuenta y se habla y se dibujan algunos estos modelos de la cruz. Espero se hayan divertido aquí en este recorrido. Les pagué el tiquete a España, a Francia. Bueno. Arte parietal va a existir muchísimo.
Se encontró desde finales del siglo XIX, se encontraron algunas de los lugares, y que hay una comisión, por ejemplo, ya paleontológica y prehistórica en 1912 y 1936, que trabajó haciendo calcos y dibujos, y que esos calcos y dibujos hoy tienen un sentido artístico muy profundo, y que pues los invito también a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de calcos. A ver. Esta es la cueva de la vieja, hecha es una aguada sobre papel de color vegetal, ¿no? Vamos a tener este tipo de dibujos. La salida, nuestro montaje museográfico. Hay un video que espero ver un poquitico. Yo creo que esto va a ser interesante cuando más adelante vean el curso de museografía, este tipo de museos virtuales. Váyanlos recorriendo y mirando porque les va a ayudar para adelantar trabajo. Y les voy dando pistas de lo que va a seguir, ¿no? Bueno, ustedes luego recorrerán el museo completo. Esta es una sala. Sin embargo, pues hay otros espacios de exposición que los invito también a mirar más detenidamente. Mirar estos calcos que se hicieron de distintas cuevas a principios del siglo XX con unos objetivos científicos y que hoy sirven también de objeto de ciencia. Los distintos bisontes, etcétera. Sobre todo porque algunos de estos elementos han desaparecido por la mano del hombre que no calcula y no entiende la dimensión del significado de su antigüedad, etcétera. Lo vemos aquí en algunos sitios con yacimiento rupestre, donde al lado Te quiero Laura, partido político tal, Juan y Pepito estuvieron aquí. Entonces, todo este spray degrada mucho ese proceso de conservación de todos estos materiales del Pleistoceno. Es muy, muy complicado, ¿no? Bueno, el museo tiene varias salas, varios espacios de exposición que pues ahí tienen a su disposición. La cueva de Altamira, ahorita las vamos a ver. Además de esta cueva de la Cro y estos sitios, pues está la cueva de Altamira. La cueva de Altamira se encontró a finales del siglo XIX por un señor que quería explorar un poco
esos sitios y que pues a esas cuevas se entra agachado, gateando. Entonces, al entrar, pues fue la hija, la que sí entraba parada, la que le mostró el techo y le dijo, papá, mira, toros. Y se encuentra con este sitio. Actualmente se está haciendo, o ya se hizo una película con Antonio Banderas para los que quieran verlo, sobre la cueva de Altamira, sobre ese proceso de encontrarlo. Luego les dejaré como el link, si quieren verlo. Entonces aquí ya estamos hablando de otro sitio con unas valores rupestres impresionantes, ¿no? Acá para ver la cueva de Altamira, entonces un recorrido. Perdón, es este, se me fue. Este es el video. Bueno, este video también se los voy a compartir para que miremos. Más adelante también los invito a ver el Museo de Altamira y estar pendientes pues de este tipo de sitios. Bueno, de este sitio, estos museos como el Museo de Altamira, o hay muchísimos otros lugares en donde van a encontrar un catálogo bien interesante. También está pues este trabajo que hace el British Museum, la Fundación Botín, de realizar pues también una visita virtual por Altamira, mostrar un catálogo, una serie de imágenes que pues nos van dando idea de cómo era el arte en este momento. Encontramos que no solo se restringe a pintar unas piedritas, unas paredes, sino que también hay tallas en el hueso. Encontramos que también hay grabado, también hay muchísimas representaciones en otros materiales que nos permite ver también una forma de vida. Bueno, Altamira. Entonces ya tenemos Altamira y está esta puerta. Joan Miró, para que, como dato, visitó la cueva de Altamira y se inspiró para crear su serie de grandes rupestres. Y estos son tal vez esos elementos que tenemos del pasado y que podemos traer aquí en el presente y que traemos a colación, ¿no? Que actualmente aún están funcionando en nuestra idiosincrasia, ¿no? Y que la estamos movilizando.
y que así como en Europa, también acá estamos haciendo procesos de museos, de patrimonialización, de interiorización de estos contenidos. En el Paleolítico no solo está el arte rupestre, sino que también se dio una serie de estatuillas pequeñas que son conocidas como las Venus paleolíticas, como la Venus de Willendorf, que es tal vez una de las más conocidas. Estas son algunas, y que nos habla siempre como una referencia a la mujer. Obviamente en algunos textos de historia del arte vamos a encontrar como que se hacía culto a la mujer, que se hacía culto a unas diosas femeninas, y que pues eso se debe tal vez a una organización social y a unas actividades que estaban dadas, y que era la mujer tenía un papel predominante. Voy a leer, por ejemplo, de Jorge Salamea, un libro ya incluso antiguo, hecho por la Universidad Nacional en el 67. Ya se conocía esas Venus paleolíticas, ¿no? Y se entendía que que este era un lenguaje en el que la más extraordinaria hazaña intelectual del hombre, digo ahora su más portentosa empresa, fue y seguirá siendo dar testimonio de interpretación artística de cuanto le rodea, le condiciona, le estimula a cambiar, a modificar el ambiente de su entorno para que la vida individual, familiar o tribal sea menos peligrosa o onerosa. En ese portentoso amanecer del sentimiento artístico, en esa forma de conciencia de alma, de espíritu, de como quiera llamárselo, nos encontramos con un hecho evidente de la representación artística de la mujer adquiere una singular importancia, tan grande que ha llevado a los científicos que ha llamado su escuela espiritualista, así como hubo, al menos aparentemente, un culto a los muertos, a los huesos y a los osos, hubo también un culto a la diosa madre. Entonces, de ahí en adelante va a hablar de las distintas Venus paleolíticas, aproximadamente se han encontrado unas 50, y pues se habla de esa representación asociada a lo femenino como un poder que ostentaba la mujer, más allá de eso, ¿no? El neolítico, ya hablamos de eso en el video anterior, fue toda la revolución que hay de pasar de ser cazadores, recolectores, vivir en cuevas, a la agricultura. Eso es una transformación terrible, además porque permite un cambio en las formas de vida, de agruparse y de relaciones sociales. Tenemos pues que esos primeros agricultores se encontraron, por supuesto, en algunas tierras del Oriente Medio, en donde encontraron trigo silvestre y que lo fueron domesticando. Ese trigo se fue recogiendo paulatinamente y luego volviéndose más domesticando. No solo los animales se domestican, también se domestican las plantas, y eso se hace para que sirvan una cosecha tras otra para con la mano del hombre. Obviamente esto genera la existencia de las primeras herramientas agrícolas hechas primero de huesos. El trigo se hacía para hacer pan, y alrededor del pan pues vamos a tener aldeas, sitios de vivienda de aldeas.
Las herramientas, por supuesto, ya las mostré la vez pasada, van a estar asociadas a moler, a cegar como hoces, a herramientas pulidas con bordes para cortar, para tener dominio sobre la piedra. Van a tener también posterior al dominio de las plantas, el dominio de algunos animales como las cabras. Vamos a tener el desarrollo de arcos y flechas, la domesticación del perro como nuestro gran amigo, las hachas, botes y distintos elementos más interesantes en la historia. Pero en el arte neolítico vamos a encontrar también una transformación que se va a dar de esos bisones gruesos, de esas imágenes a unas más estilizadas. Va a continuar el arte rupestre, se va a dar incluso también en combinación con el grabado rupestre. Se desarrolla la cerámica y la cerámica pues va a ser objeto de diseño, de dibujo. Vamos a encontrar los megalitos como el Cromlech y el de Stone Age, que van a estar hacia 4000 años. Y eso entendamos que así como allá se dieron los megalitos, en América también se dio una historia paralela y en Colombia otra historia paralela que espero sirva para la siguiente novela. Entonces lograrán los neandertales coexistir con los seres humanos, lograrán los seres humanos llegar a América, descubrirla o descubrir que ya estaba descubierta. Vamos a tener ahí muchas preguntas e inquietudes para nuestro próximo capítulo, pero necesito que haya una retroalimentación de su parte de estos videos que estoy haciendo. Saber que sí los están viendo, porque pues en el marcador de YouTube no me están apareciendo sus reproducciones. Saber si lo están entendiendo. Estoy intentando ser, pues desde lo arqueóloga que soy, bien tranquila. Ustedes son, digamos, los únicos que van a tener este curso así. Antes se daba de otra manera porque había otra directora. Yo lo hago de esta manera. Entonces quiero saber si vamos entendiéndonos el lenguaje. Muchísimas gracias y espero sus comentarios. Hasta pronto.